En este video analizaremos arquitectónicamente una de las obras más icónicas que tiene la ciudad de Bogotá, las Torres del Parque de Rogelio Salmona. Las Torres del Parque, cuyo nombre oficial son Residencias del Parque, fue un proyecto diseñado por Salmona entre los años de 1965 y 1970 y es un proyecto residencial, o sea que son unas torres de apartamentos. Estas torres cuentan con 264 apartamentos y existen 17 tipologías distintas de los mismos, entre los que se encuentran apartaestudios, dúplex, triplex y lo más importante es que todos tienen balcón. Las torres se ubican en la localidad de Santa Fe, en el barrio de La Macarena, muy cerca al Planetario, a la Plaza de Toros y al Parque de la Independencia. Los aspectos más relevantes de este proyecto arquitectónicamente son sin duda su emplazamiento y su volumetría. El proyecto Torres del Parque es un conjunto de tres torres, la C, la A y la B. La más alta de todas es la Torre A, que tiene 37 pisos y tiene una altura total de 117 metros. Lo cual, sumado a su ubicación, ya que esta torre se emplaza en el pie del Cerro Monserrate, la hace una de las torres más altas en toda la ciudad. La lectura del lugar y el entendimiento del contexto o el entorno en el cual se implantan las torres que hace Salmona es muy acertado y les voy a contar por qué. Salmona identifica los elementos preexistentes en el lugar, es decir, reconoce que hay unas edificaciones importantes en el sitio donde va a implantar su proyecto, que en este caso son la Plaza de Toros y el Parque de la Independencia. Y es que entender el contexto o el entorno en la arquitectura es muy importante, ya que según la valoración que el arquitecto haga de ese lugar donde piensa implantar su proyecto, él puede tomar varias decisiones, como por ejemplo, mimetizar la obra al entorno. Entonces se estudian materiales de fachada, se estudian alturas, se estudian paramentos con la finalidad de que la obra se acople lo mejor posible a ese contexto o a ese entorno. O por el contrario, se puede generar una disrupción total con el entorno, haciendo que la obra destaque. O también se podrían tomar elementos de ese lugar para generar un emplazamiento, como fue en este caso, y crear como esa armonía entre la edificación y el entorno en el que ella se emplaza. Y podemos ver que esto último es lo que hace Rogelio Salmona en Torres del Parque, porque los ejes compositivos de las tres torres giran en torno a la Plaza de Toros. Y vemos además que las dos torres de los extremos se van escalonando hacia ella. Por otra parte, Salmona también entiende cuál es la vocación del lugar, es decir, para qué sirve, cuál es su uso, ya que existen lugares con vocación de fiesta, otros lugares con vocación de comercio, otros lugares con vocación institucional, en fin. Y en este caso, el lugar donde Salmona tiene que construir el proyecto tiene de vecino el Parque de la Independencia, es decir, este lugar ya tiene una vocación de espacio público. Por esta razón, la obra destina gran parte de su área al espacio público, y es que 3/4 partes del terreno se destinaron a senderos, a jardines y a plazoletas. Y es que según Salmona, la intención era crear el edificio a través del espacio abierto como generador del espacio cubierto. Las áreas comunes de las torres generan un efecto de continuidad con el Parque de la Independencia, haciendo que se diluya como ese límite que existe entre el proyecto y el parque. Es por esto que parece que las torres y el parque fueran un solo elemento y que cuando uno va caminando a través del parque, de la nada pues le aparecen como las torres. Entonces se constituyen en una zona verde y en un espacio público muy grande que se extiende hasta la carrera séptima. Aún así, si uno se detiene un momento a analizar el proyecto, se puede dar cuenta que existe un elemento arquitectónico que permite pues como agrupar todas esas zonas, o sea, el Planetario, el Parque de la Independencia, la Plaza de Toros y las torres del parque. Este elemento es la calle de las Escalinatas, la cual incluso en su parte inferior tiene una estatua de Copérnico, que es un elemento que nos permite traer o relacionar esa edificación que está mucho más lejana, que es el Planetario, e integrarla como a toda esta espacialidad pública. La orientación de las torres es otro elemento que podemos destacar en este proyecto, ya que podemos ver que las torres abren sus fachadas hacia el oriente, hacia los cerros, y generan pues como esa conexión visual entre las torres y estas estructuras naturales. Pero además estas fachadas se están abriendo y orientando hacia el naciente, o sea hacia el sol de la mañana, que es el sol más aprovechable, no solo desde la arquitectura, sino también culturalmente. Y por el contrario vemos que las fachadas pues como que se cierran hacia el occidente o hacia ese sol de la tarde. Como lo dije antes, la volumetría de las tres torres gira en torno a la Plaza de Toros y visualmente podemos percibir que las torres no tienen como una fachada principal, ya que tienen ventanas en todos sus frentes. Las formas circulares de las torres favorecen esta condición. Además, se presenta una variación en la percepción dependiendo de dónde se miren las torres, es decir, desde algunas calles se puede ver todo el conjunto completo, desde otras solo se insinúan algunas fachadas e incluso desde el Parque de la Independencia pareciera solamente que se insinuaran algunas construcciones en medio de la vegetación. Las dos torres de los extremos son las más bajas, o sea la C y la B, y la torre más compacta y alta es la Torre A.
El espacio que queda resultante entre las tres torres es un espacio que es totalmente accesible por cualquier persona. No existe ningún tipo de cerramiento ni de barandas, ningún elemento que obstruya pues como la libre circulación entre las torres. La composición volumétrica del proyecto puede decirse que es la suma de formas puras y patios continuos. En esa combinación vemos que la forma resultante de los edificios es la repetición de esa forma cuadrada en un eje espiral. Y vemos que estas formas dan como resultado en la planta baja unas geometrías circulares, unos patios circulares que proponen un recorrido secuencial entre las torres. Es importante notar que aunque la torre A parece distinta, los tres edificios siguen la misma lógica de composición, es decir, un elemento que se repite alrededor de ese eje espiral. Además, el escalonamiento de los volúmenes responde a ese telón de fondo que son los cerros orientales. Es por esto que las torres tratan como de emular un poco el escalonamiento de las montañas. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, porfa denle like, me van a ayudar un montón. Y si les gusta el contenido del canal, suscríbanse para más videos.